Ahí está la tumba de Ante Pavelić, el dictador croata nacido en Bosnia, quien falleció en 1959 aquí en Madrid. Acá estamos en el cementerio, ahora les cuento un poquito quién fue. Perdón, tuve que cortar, ya me viene un costadito. Ocurre que no se puede filmar aquí en el cementerio, no se puede filmar ni sacar fotos. Y bueno, de mantenimiento me parece que la avisaron de seguridad vinieron. No me dijeron nada, pero claro, ahí está. Bueno, como les decía, no se puede filmar ni sacar fotos, ya había visto los carteles, pero bueno, ya estoy acá, no voy a dejar de hacerlo, tampoco estoy haciendo ningún daño. Hay acá a unos pocos metros, así que si ahora durante el video un poco susurro o lo que sea, nada, es por esta razón, que tengo acá a poquitos metros de mantenimiento como dije, y ellos dieron aviso, parece, a los de seguridad. Están como, no siguiendo, pero están como latentes a mí, hay casi gente prácticamente en el cementerio. Bueno, vamos a arrancar el video. Nació en Bosnia el 14 de julio de 1889. Su padre era ferroviario, lo que él en un principio también lo fue. Por eso vivían trasladándose de lugar en lugar, no vivían en un lugar fijo. Entre 1941 y 1945, Ante Pavelić estuvo al frente y los informes dicen que en esos 4 años mató no solo a cientos, sino a miles y miles y miles. Entre ellos judíos, serbios y gitanos. Los métodos dicen que utilizados para masacrar a estos pobladores fueron feroces, tan así que horrorizaron a los mismos nazis. Algunos militares nazis llegaban y decían, Dios, que sean los oficiales no lo podían creer. Algunos oficiales nazis no lo podían creer. Imagínense lo duro que fue este hombre. Ayudado por Italia, por la Italia de Mussolini, creó la Ustacha. Entre estos movimientos estuvo involucrado en el asesinato del rey Alejandro. Posguerra huyó para Austria, luego para Italia y después a Buenos Aires. Llegó a Argentina en 1948, un vapor italiano a Buenos Aires. Cuando llegó el 6 de noviembre de 1948 a Argentina, fue trasladado directamente a Belgrano, Olazábal 2525. Ahí estuvo poco tiempo. Tiempo después estuvo en Mar del Plata, más y nada menos que en la calle La Madrid 2472. Ahí les muestro las imágenes y les cuento un poquito. Fue ahí, en Villa Tacul, si la conocía este chalet, es que estuvo refugiado junto a su familia, primero solo, después junto a su familia. Hoy en día, lamentablemente, esta edificación ya no está, ya que la derrumbaron hace unos años para construir estas casas modernas. Una pena, pero bueno. Nada, les muestro una foto igual que fui juntando y alguna durante su paso en Mar del Plata. Pero gracias a Perón tuvo un alojamiento en el Palomar, provincia de Buenos Aires. Acá mismo en el domicilio de Palomar, a unas pocas cuadras, estaba llegando y le dispararon. De esta herida nunca se recuperó, es más, no quiso hacer recuperación en el hospital por miedo a recibir otros atentados o lo que sea, o que su familia, un ex oficial yugoslavo, le disparó en la espalda y le pegó un tiro en la clavícula. A causa de esta herida que recibió en Buenos Aires, es que nunca se pudo recuperar. Él no quiso seguir en el hospital. Pavelić dijo, me quiero ir igual, y bueno, fue esto, que cuando salió de ahí, notó que ya su integridad física corría mucho riesgo, se fue por 4 meses a Chile, bueno, un poquito, más de 3 meses, casi 4 meses, y de ahí se vino aquí a Madrid, donde aquí estuvo un tiempo, 2 años después, ya que llegó en 1957, en 1959 falleció, dejando a su mujer y a sus hijos aquí en España. Acá está la tumba de Ante Pavelić y su señora, su hija y su hijo. Su hija falleció en el 2015, no hace tanto. Ahí le mostramos unas imágenes de Binja. Berimir falleció de cáncer de pulmón, fumaba muchísimo. Binja, su hija, tenía en su casa miles y miles de expedientes diarios y demás. Ella nunca creyó que su padre había sido culpable de esos actos. En breve estaré subiendo más videos sobre estos temas. Suscríbete al canal, Camino de Vida en Viaje.